Domingo de Ramos en Salamanca, 6 de la tarde, Plaza de las Agustinas, la puerta de la Iglesia de la Purísima acaba de abrirse y han comenzado a salir los hermanos, los miembros de la Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras y de María Santísima de la Caridad y del Consuelo. El marco arquitectónico impresionante, ese Palacio de Monterrey recientemente restaurado además, y todo el complejo de las Agustinas con la Iglesia de la Purísima, ese suspiro napolitano italiano en el barroco de la ciudad. Vamos a asistir a una estación de penitencia, este es el nombre que la propia hermandad da a esta salida procesional, marcada por dos hitos fundamentales, los iremos comentando, y el primero de ellos es que por fin, desde que en 2012 empezar a salir a la calle, tenemos ya completo, Rafa, el paso de misterio del despojado, tal y como los hermanos en un primer momento entre varias opciones lo votaron y se decantaron por este juego con mucha presencia de secundarios, lo que es un paso de misterio pues, prácticamente inédito en Salamanca, porque salvo el Nazareno de San Julián y el Santo Entierro, pocos más conjuntos con tantas figuras tenemos. Pues sí, recordamos que en principio salió solamente la figura de Jesús despojado, pero poco a poco fueron incorporando diferentes figuras, y estábamos comentando antes, Juan y yo, cuál es la última figura, ese soldado romano, muy acusador, digamos, que tiene una fuerza y una expresividad que realmente a mí me ha sorprendido y que bueno, pues está indicando justo el momento en el que hay que despojar a Jesús de las vestiduras, ¿no? Que creo que es la última figura que se ha incorporado este año, que como tú muy bien dices, completa el paso de misterio con todas esas figuras, en lo que compone pues una escena muy típica, si queremos, también de la Semana Santa en Sevilla, porque muchas imágenes salen acompañadas de 4, 5, 6 figuras, en muchos casos para componer pues, en el huerto, por ejemplo, o diferentes escenas tanto de la pasión como de la muerte de Jesucristo. Es una procesión que va a poner en la calle, pues entre unas cosas y otras, a cerca de 300 hermanos, teniendo en cuenta que los dos pasos requieren turnos de carga grandes y que además tienen, pues no llegan a tener un doble turno, pero sí 1,5 largo. Así que estamos ante una de las procesiones también relevante en este sentido, y hoy vamos a ver cómo aspectos que se van cuidando y que van mejorando con los años y en los que la hermandad trabaja activamente durante los 365 días. Se tiene mucho cuidado con los símbolos que se portan, con insignias, con banderines, con estandartes, con los acólitos también, con los niños que ahí estamos viendo. Bueno, en definitiva, una procesión muy pensada y para que sea muy redonda en la calle. Y muy cuidada, muy trabajada, y que durante también, que siempre es importante, lo recalcamos cada vez que tenemos ocasión, les vamos a ver hoy en la calle, pero les vemos durante todo el año, ¿verdad? Con actividades, gran parte de ellas dedicadas a actividades del culto, litúrgicas, también en algunas actividades sociales, y hoy vemos una parte, quizá lógicamente la más importante, que es el paso por las calles de Salamanca, pero no podemos olvidar que la mayoría de las personas que hoy procesionan pues viven intensamente durante todo el año pues su actividad, ¿no? con la propia hermandad. Nos visitaban ayer el hermano mayor y uno de los fundadores, Álvaro y Ángel. Bueno, ya veíamos ese capirote de terciopelo, de este color grana, terciopelo que también es una rareza en la Semana Santa salmantina, donde tenemos más tiempo o más temor a la lluvia que a lo mejor en el sur, y se recuperaba este material cuando pues, se diseñó el hábito de la hermandad, Rafa. Sí, ciertamente es así. Claro, normalmente las procesiones del sur, como tú dices, pues no están muy acostumbrados a la lluvia. De hecho, prácticamente no llueve, ha llovido un día en los últimos 4 meses, por lo menos en Sevilla. Pero claro, como tú comentas, pues bueno, aquí puede ser más habitual, entonces pues quizás por eso ellos trataban de recuperarlo de esa manera.
Y aquí estamos viendo la otra novedad, se había hablado menos de ella, pero no deja de ser importante. Es un paso infantil, no tanto por esta circunstancia, que también es la primera vez que lo vemos en la calle, sino porque ahí están viendo en su interior un lignum crucis. Pensamos, cuando hablamos de un lignum crucis en Salamanca, en el clásico de la Veracruz, con esa orfebrería sensacional que custodia la cofradía más antigua de nuestra Semana Santa, pero la vinculación de esta hermandad con el convento de los Padres Mercedarios de Salamanca, que también son convento de la Cruz, ahí ellos también tienen esa reliquia. Justamente estamos viendo creo, me ha parecido ver que son los estudiantes de teología de los propios mercedarios con su hábito blanco que estaban acompañando a los niños en este paso. Ahí se les puede apreciar de hábito blanco y con el hábito propio de la orden a la que pertenecen. Yo he tenido la oportunidad de ver la procesión en directo y entonces, bueno, pues iban, por supuesto, delante de la figura de Cristo, que la veremos dentro de muy poquito, que sale, vamos, del paso del misterio. Y la verdad es que iban con una alegría grandísima los pequeños, llevando el Lignum Crucis y nada, por allí, vamos, yo los vi por la calle Compañía y ya digo, iban con una alegría pues muy grande. En sus años iniciales, esta hermandad, ahí estamos viendo el detalle de la representación mercedaria, que también se repetirá en otros puntos de la procesión. Estos años ha ido también enriqueciéndose en este sentido. Comenzó esta hermandad vinculada a la clerecía, después cambió de sede canónica a San Benito, después unas circunstancias particulares de conservación para sus imágenes, pues ha hecho que finalmente haya recalado en San Sebastián. Digo esto, pero porque la vinculación de la hermandad con la vida religiosa de Salamanca es una de las líneas fuertes de su trabajo, y eso también hay que destacarlo. Hay muchas personas que piensan que la hermandad pues básicamente se junta para sacar en procesión o para plantear si tal paso o tal otro, si costal u hombro, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos una hermandad que quiere ser protagonista, y bien se ha notado en la iglesia de San Sebastián, una iglesia prácticamente solo dedicada al turismo, a las visitas, y ahora pues con un calendario litúrgico y de celebraciones religiosas verdaderamente importante. Sí, mira, yo pienso que hay una cosa que es importante y que yo creo que nos retrotrae un poco a la fundación de muchas cofradías, a los orígenes de muchas cofradías, cuando realmente la finalidad que tenían las cofradías era la penitencial y la asistencial. Y entonces, claro, luego un día al año, pues ellos hacían una procesión de Semana Santa. Y entonces yo creo que por ahí sería un poco lo que ellos han tratado de recuperar, es decir, que exista una actividad constante durante todo el año para la cofradía, para la hermandad, con diferentes actos, no solamente actos religiosos, sino también de ayuda a los demás, como decimos, o de servir a los demás, esta labor asistencial. Y después, pues un día al año, por supuesto, también se participa en el desfile procesional, que como vemos, pues ellos cuidan muchísimo. Yo creo que ellos, tuvieron ahí un tema con San Benito, porque San Benito no tiene culto, ¿verdad? O sea, no sé si existe un culto regular todas las semanas o... Sí que existe lo que es la Eucaristía de los domingos, que sigue existiendo yo creo que el horario es a las 9. ¿Y lo sigue haciendo don Pedro Antonio? Vamos, digo don Pedro Antonio porque le conocemos, la verdad, y fue mi profesor también en el colegio, entonces por eso hablo de él. En principio sí que tengamos noticia. Lo que sí es verdad es que era una iglesia que, bueno, pues a pesar de que se ha realizado alguna intervención, no reunía las condiciones de conservación suficientes. Incluso también lo podemos recordar, pues la imagen principal de Romero Zafra, de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, ha pasado por su taller hace muy poquito tiempo, para que ese efecto de la humedad, sobre todo, pues se pudiera revertir. Ahí tenemos una imagen que no me resisto a comentar, mientras vemos ese paso que decíamos. Vemos a gente encaramada, Juan, donde pueden, en los pretiles, en las bases de las columnas. Acabamos de ver la entrada de Jesús en Jerusalén. Aquí tenemos a los zaqueos
de hoy, ¿no? Que Sí. no porque sean bajitos, que no lo veo desde aquí, me imagino que serán más altos que yo, pero... Aquí es verdad que al no ser un árbol, a mí me pone algo más nervioso que se suban a la piedra, pero bueno, es verdad que a veces, ¿no? el querer tener una visión adecuada, pues hemos visto ahí como la gente más joven se subía a esta iglesia tan monumental, tan magnífica, con ese sabor, como decías tú, italiano, napolitano, que es única en Castilla y León, en Salamanca, bueno, sin entrar ya dentro, ¿no? Simplemente quedados en esta portada y en ese mármol que nos avisa de que estamos ante algo distinto cuando se va a producir uno de los hechos quizá más emocionantes para todos los que están participando, lógicamente también para el que es el jefe de paso, pero yo creo que para Salamanca en general se producirá un momento pues, singular, distinto en cuanto también a la metodología de hacerlo, y vamos a poder disfrutar de esta salida, de esta imagen, que luego tengo una pregunta, si me permites, Paco, para Rafa, que nos pueda lanzar al futuro. Vamos, yo quiero pensar qué van a pensar de este Cristo dentro de 100, 200 años, ¿no? Porque nosotros, como conocemos en vida al autor, quizá le damos menos relevancia de la que tiene, pero la verdad que es una escultura magnífica. Bueno, pues ahí tenemos a estos zaqueos, decía yo, y como es habitual, justo a la puerta del templo, justo antes de que se considere oficialmente que comienza la procesión, unas últimas palabras del jefe de paso, del capataz. Esta es la nomenclatura correcta en esta procesión. Se dirige a sus costaleros, ahora comentamos también esa circunstancia, la única que tenemos en Salamanca que carga a costal, sobre todo, Rafa, para que tomen en cuenta la responsabilidad de salir a la calle, no tanto por el valor, como apuntaba Juan, de lo que llevan encima, que es muchísimo y que buen esfuerzo le cuesta a la hermandad ir pagando, ir acometiendo las incorporaciones, sino por lo simbólico también, que es lo fundamental. Sí, nosotros, bueno, la verdad es que la figura que nosotros tenemos ahora delante, que está a punto de salir, como decía Juan, de aquí de la Iglesia de las Agustinas de Monterrey, pues es una de las más expresivas también que tenemos en la Semana Santa de Salamanca. Entonces, yo creo que esta figura, y lo hemos comentado alguna vez, desde el primer momento, cuando salió por primera vez, pues caló mucho en la gente, la verdad. Y bueno, no tenemos nada más que ver cómo está la plaza de las Agustinas, llena de gente y la gente acompañando, y después lo mismo por la calle Compañía y en la estación de penitencia que después van a hacer en la catedral. Es decir, pues yo creo que la figura se ha convertido en una figura de devoción en Salamanca. No quiero compararla con otras que también tengan muchísima en la ciudad, como puede ser la Soledad, por ejemplo, pero sí es cierto que la expresividad de la figura, que es muy grande y que luego a lo mejor podemos entrar en algún detalle sobre las referencias a la cara o al tratamiento del rostro, de las manos y demás, pues caló muy hondo en la ciudad, y eso se nota perfectamente. Aparte de todas estas cosas que decimos, pues sí es verdad que están cargando a costal, lo cual es una cosa difícil de ver en la Semana Santa en Salamanca, es un poco, digamos, raro, extraño para nosotros aquí. El movimiento de la figura es distinto, al cargar a costal no es igual que llevarla a hombros, y entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas, aparte bueno, pues en sí la procesión, pues reúne el atractivo suficiente para que la gente acuda, vamos, llene la calle para verlo. El propio plumaje del casco del centurión, pues, del soldado, pues, no es habitual en nuestra iconografía, y aquí tenemos ya perfilándose con ese dedo que decíamos, ese dedo amenazador, ese dedo... Esta es la figura que comentábamos antes de Manuel Madroñal, y que completa un poco el círculo. O sea, la única figura que tenemos de Romero Zafra es la figura del Cristo, mientras que el resto pues han sido realizadas por este imaginero también de un pueblo muy cercano a Sevilla, o que vive en un pueblo muy cercano a Sevilla, y entonces yo personalmente creo que es la más expresiva de todas, y que le ha quedado fenomenal, la verdad, porque muchas veces sabemos, esto en escultura clásica, barroca, la expresión de la figura estaba en la cara, en las manos y en los pies, y entonces esta figura, pues aunque va vestida con su traje romano y demás, tanto la expresión de la cara como en ese enfado que parece que tiene la boca entreabierta y está como
juntando los dientes, y la forma de señalar también con cierta violencia, todos los músculos en tensión y demás, pues lo convierten en una, como digo, una figura muy expresiva del momento que está sucediendo, el momento que va a pasar, ¿no? Que es que Jesús le quitan el traje. Ayer nos explicaba el hermano mayor, Álvaro Gómez, cómo ellos lo que han buscado, digamos, es entretejer, digamos que una gran tela entre todas las miradas que hay ahí cruzándose en la escena, y que, bueno, por fin ha quedado completada, ¿no? Había un hueco en ese espacio, lógicamente. En algún momento incluso se pensó que esta imagen pudiera ir a caballo, también pensando en alguna otra iconografía propia de, bueno, pues también en Valladolid tenemos... Nosotros tenemos de ¿cómo se llamaba este hombre? Ahora no me acuerdo, Francisco Rincón, que es un precedente de Gregorio Fernández y que tiene una lanzada donde tienes un ¿Caballo? sayón a caballo que está sí. metiendo la lanza a Jesucristo en la cruz, sí, por ejemplo, o sea que no es un caso... Aquí vemos perfectamente el juego que se crea, es esa persona que va con el látigo, que está encargada, digamos, de ejecutar la sentencia, que le mira como interrogándole ¿qué hacemos? De verdad, este hombre sereno, este hombre que va con esa cara de, bueno, pues de perdonarnos a todos, con esa aceptación del castigo y de la flagelación y de la tortura a la que ha sido sometido, a este hombre lo vamos a crucificar, y es el romano el que parece decir, de una manera muy fiera además, sí, hay que ejecutar la sentencia. Ahí el Cirineo también está como sorprendido por esa determinación en darle muerte, mientras que este otro romano que va justo detrás de Jesús despojado, pues ya está anticipando o prefigurando la crucifixión con el preparativo del bebedizo que se le va a dar, supuestamente para, bueno, pues para que pase el trago, nunca mejor dicho, de una forma aún más dolorosa. Ese es el relato que se pone en la calle, Juan, un relato que corresponde con la 10ª estación del Vía Crucis y que el escultor lo ha, bueno, perdonar la expresión tan simple, pero lo ha abordado, de verdad. Es conocido como el escultor de la dulzura. Yo le escuchaba recientemente que él decía, claro, que son imágenes muy dolientes, pero que él lo quería matizar, ¿no? Quería hacer un dolor interior, y que por eso todas sus imágenes tenían un regusto también de dulzura en algún aspecto, ¿no? Y yo creo que para mí es algo que me sorprende, ¿no? A las personas que a lo mejor no tenemos esa capacidad expresiva ni esa capacidad artística, cómo alguien puede llegar a plasmar también, pues, el dolor, la fragilidad, el no rencor, ¿no? Basado en esa dulzura que él mismo decía. Y lo que es sorprendente es, claro, que él ha hecho varios. El primero que hizo, yo creo que fue el de Cádiz, si no recuerdo mal. Y claro, conseguir que no sean iguales, ¿no? Que todos tengan un algo distinto es sorprendente. Por eso digo que quizá, al ser un escultor vivo, que bueno, pues que sigue haciendo muchas cosas, algo para, bueno, municipios más pequeños de su tierra natal, para municipios más grandes como puede ser Salamanca. Es verdad que al tener todavía su obra en vida, no sé si exactamente somos conscientes de que estamos ante algo muy grande. Hago un pequeño paréntesis, me interesa mucho la opinión de Rafa sobre el particular. Aquí tenemos cómo se va trabajando en lo que será el paso del futuro, a 10 años vista aproximadamente. Pero bueno, ya tenemos el frontal del paso con ese calvario decorado, la ornamentación y los ángeles que han traído por la calle de la amargura a la hermandad en los últimos días, y que le obligaron, ante también el ensanchamiento de las dimensiones de la masa que ocupa, del espacio que ocupa el paso, obligaron a cambiar el itinerario a última hora, desechando el paso por la calle Doctrinos, porque una de las novedades también, la otra gran novedad de este año, es que esta hermandad ha decidido entrar en la Plaza Mayor. No es un recorrido como los primitivos, digamos, por los 4 pabellones de la plaza, pero sí ha decidido entrar en la Plaza Mayor. Yo creo que ahora también lo comentamos, es una de las hermandades que sí puede permitirse, sí, y ahora cosas, entrar en la plaza. Que rápidamente por redes sociales, ¿verdad? Llega todo. Yo no sé si ya os habrá llegado, pero a mí ya ha llegado por varios contactos distintos y muy diversos,
que esto también sorprende a veces, pues el Cristo, ¿no? En la plaza, ¿no? Ya la plaza es de noche cuando entra, ahí vemos a Santa Teresa de Jesús, patrona de la archidiócesis aquí de Salamanca, y muy vinculada a nuestra tradición religiosa popular aquí en Salamanca, también en la provincia, ¿no? con Alba de Tormes como referente. Veíamos ese pasada, los últimos personajes que ocupan esa parte, Dimas y Gestas, el buen y mal ladrón, San Dimas, como se le dice en la tradición popular, aunque no tenga esa consideración, y Gestas y el Cirineo, ¿no? El primero o el único que aquel día ayudó a Jesús. Y tampoco da la sensación de que los ladrones, ni el bueno ni el malo, estén tratados con mucha saña en ese sentido. Sí que los verdaderamente malos son, ¿no? Un poco en esa Biblia del pueblo, en esa Biblia de los pobres que se hablaba desde el románico, que se identificara al primer golpe de vista quién es el bueno y quién es el malo. Aquí se reserva más bien para los soldados, ¿no? Sí, normalmente en la tradición lo que se hacía era cuando hacían una crucifixión, es decir, la crucifixión con San Dimas y Gestas, lo que hacían era que uno de ellos estaba retorciéndose en la cruz tremendamente, doblando los pies, incluso, sobre todo en el barroco, hasta doblaban los dedos de los pies fuertemente por el dolor, ¿no? Que le estaba produciendo la cruz, mientras que el otro estaba tranquilo, reposado, hablando con la figura de Cristo, y bueno, así es como se solía representar, y como tú muy bien dices, pues así se representaban, ¿no? Pero claro, sí, esta tendencia al bien y el mal pues lo tenemos en todas partes, lo tenemos en las películas actualmente también, o sea que esto es un recurso habitual. La imagen es absolutamente bella, con el entorno arquitectónico de la cuesta y con la iglesia de la Purísima, el Palacio de Monterrey y el plano. En este caso nuestro compañero Víctor es el que estaba ahí encaramado al techo de nuestra furgoneta, y es una de esas imágenes que podemos decir que sí hacen única a la Semana Santa de Salamanca. Que la zona, la verdad es que es estupenda, el sitio, la salida, o sea, la iglesia de las Agustinas de Monterrey es uno de los grandes monumentos, edificios de la ciudad de Salamanca, completamente distinto a cualquier otra iglesia, palacio que podamos tener en la ciudad, ¿no? Por la presencia de todos esos edificios, arquitectos y artistas italianos que participaron allí, junto a José de Rivera y últimamente a Rubens, que ya desde el año pasado pues ahí lo tenemos también dentro de las Agustinas de Monterrey. Y luego el Palacio de Monterrey en sí es un modelo arquitectónico del Renacimiento pleno en España, pues una obra de Rodrigo Gil de Tañón, que sirve como modelo de lo que llamamos el neorrenacimiento a principios del siglo XX. Y yo voy a poner dos ejemplos que seguro que la gente puede asociar con estas líneas de arcos de medio punto y la balconada tan típica de este lugar, como son, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid, que se hizo pues después de que la plaza mayor de esa ciudad, que sería muy parecida a la de Salamanca, se quemara, y también en Sevilla el Museo Arqueológico que hace Aníbal González, es exactamente igual que el Palacio de Monterrey, o por lo menos sigue la misma línea de ventanas con estas arquerías de medio punto y los balcones y el remate, la balaustrada superior, que es muy típica del siglo XVI y que nos hace olvidar un poco todo lo que tenía que ver con el plateresco en la ciudad de Salamanca, que por supuesto está muy representado, ¿no? con numerosos edificios. Empieza la subida de la compañía, el paso de misterio de Jesús despojado. Aquí ya vemos también otro juego de miradas, claro, es un círculo, pero a la vez es un círculo abierto. Hay muchas maneras de ver, de interpretar. Aquí, por ejemplo, se nos remarcaría ese presunto diálogo, ¿verdad?, entre los dos ladrones, el bueno y el malo, en el que, aunque esa conversación se produce ya en la crucifixión, aquí estamos viendo cómo ellos se encaran y parece que uno le puede decir al otro... un poco de respeto, ¿no? Eso, que tú y yo sí que, entre comillas, ¿no?, nos merecemos, porque no lógicamente... es algo exagerado ese castigo, pero sí que tenían esa condición, ¿no?, de haber sido malhechores en aquella época, y bueno, pues al final sabían que Jesús estaba allí por otro motivo bien distinto. Mientras el Sayón es el único que en esta escena parece que es el que no se entera de nada,
que ni sabe si tiene que cumplir la sentencia que le choca un poco. Ahí está la lluvia de pétalos clásica al inicio de la calle de la Compañía. Otra imagen sensacional de la Compañía, absolutamente llena de gente, triple, cuádruple fila. En fin, es una hermandad que despierta mucho interés. Sí, yo estaba, por ejemplo, en la iglesia de San Benito porque estaba viendo la procesión y ¿qué dices? Cuádruple fila, yo estaba como en 10ª fila, no tengo problema para ver, la verdad, porque no. Soy alto, pero no te tienes que subir a ningún sitio. Había muchísimo, no, yo no necesitaba hacerlo de zaqueo, ¿no? Pero sí, había muchísima gente, la verdad, yo creo que sí, es lo que decimos, yo creo que es una procesión un poquito distinta y que eso pues llama la atención de la ciudad. Además, pasa otra cosa que también hemos comentado alguna vez aquí, y es que, es decir, para que la Semana Santa de Salamanca sea buena y estemos orgullosos de ella, necesitamos la implicación de la ciudad. De todas maneras, tanto en la gente que participa en las diferentes procesiones como en la gente que participa en la calle animando a que, bueno, pues ellos sigan adelante y hagan su estación de penitencia correctamente, ¿no? El tiempo también es importante, por supuesto, pero todo eso influye, ¿no? Y yo creo que en los últimos años en las calles de Salamanca vemos mucha gente en todas las procesiones, lo cual es un síntoma estupendo. No tenemos más que ver esta imagen y de cómo una calle muy estrecha, como la calle Compañía, pues estaba llenísima de gente, tanto para ver la imagen de Cristo como la Virgen. Sí, mucha gente y mucho respeto, ¿no? Y por desgracia nos hemos encontrado las imágenes vomitivas de Valladolid, ¿no? Donde un grupo de personas pues no entienden, ¿no? Que otro grupo de personas en su plena libertad pues puedan expresar un sentimiento, en este caso religioso, ¿no? Pero en otras ocasiones puede ser cultural o opinativo. Yo creo en Salamanca, y voy a hacer aquí un inciso para hablar de una cosa importante, ¿no? Que es la revista de este año que yo creo que es magnífica, ¿no? Y con la estrecha colaboración de esta casa, entiendo en muchos de los aspectos, con Francisco desde la coordinación, y bueno, la leía, ¿no? Estos días y es verdad, ¿no? No sé exactamente, y perdonadme porque no me quedé con el cargo, pero bueno, entiendo que el máximo responsable de la policía, que hablaba, ¿no? Un poco de esas 2-3 recorridos que ellos tienen que tener previstos, pues de mucha gente que está detrás para que la Semana Santa lógicamente se pueda desarrollar, entre ellos el público, pero también la propia ciudad, ¿no? Que yo creo que entiendo que es la Concejalía de Cultura y otro tipo de concejalías que regirá el tema de la policía local, etcétera, pues es una maquinaria ya muy engrasada y que entiendo que funciona y que los salmantinos estamos disfrutando, o vamos a empezar a disfrutar, perdón, de unos días donde sabemos que todo va a salir bien, ¿no? Porque también la propia Junta de Cofradías, pues bueno, pues tiene ya una experiencia y un rodaje, y luego en lo que es la propia ciudad, pues ya somos los que participamos como público, pero también las propias instituciones que participan, que imagino que además del ayuntamiento, con su delegación y otra serie de administraciones, pues la verdad que nos permiten disfrutar de unas procesiones que también implican lógicamente otra serie de restricciones de tráfico, etcétera, pero que lo tomamos con la consideración que esta semana yo creo que se merece. Desde luego, a mí me lo parece, da más que quita en claro. Cualquiera de los casos. Aquí vemos ese arranque también acompañados por la agrupación musical La Inspiración, que también procesionaba, lo acabamos de ver esta mañana, con la imagen de Jesús amigo de los niños, con la entrada de Jesús en Jerusalén. Ha sonado muy bien, ¿verdad, Rafa? En vivo, la agrupación musical La Inspiración es una de las porque es una de las grandes bandas que tenemos en la ciudad de Salamanca y que, bueno, ellos son de Alba también, o tienen secciones Alba-Salamanca, la banda ¿verdad? de no Alba, me quiero equivocar. La banda de Alba acompaña a Caridad. Vale. Ahora la vamos Por a eso ver con el pario, decir, pero sí, ellos son de lo mejor que hay en la ciudad, es una cosa increíble y suenan estupendísimamente bien. Están celebrando su 20 aniversario, además, y hoy, pues también lo comentábamos previamente, estrenaban ese uniforme que evoca a la Guardia Civil. Pues ahí tenemos a distintos representantes de la hermandad, personas que han trabajado en estos años hasta ponerla en marcha, hasta poder llegar al momento actual, y también pues, un honor para el representante de los mercedarios. Y como se remarca, por cierto, en esa insignia que nos anuncia ya la presencia de María Santísima de la Caridad y del Consuelo.
Decía ayer Álvaro Gómez en este mismo lugar, en el plató de la 8, que él tiene la sospecha de que al final él, digamos, va a suscitar incluso más devoción que Jesús despojado. Puede ser porque, bueno, uno nunca sabe cómo va a evolucionar. Desde luego a mí me parece que Jesús despojado, siendo del mismo autor, quiero decir, aquí no hay ninguna predilección personal, porque evidentemente han salido de las mismas manos y en muchas ocasiones, en muchos detalles comparten características, pero es verdad que Jesús despojado desde el principio, bueno, pues suscitó una expectación increíble. Y bueno, pues María Santísima de la Caridad y del Consuelo, yo creo que le va a venir muy bien para ser más conocida por el público de Salamanca, el hecho de estar en la iglesia de San Sebastián con más facilidad para acercarse, porque es una de esas obras, Rafa, que de cerca pues lucen espléndidamente. Sí, impresiona bastante. La verdad es que Romero Zafra es un gran maestro en todo lo que tiene que ver también con la expresividad, recogiendo una tradición muy propia de Andalucía, la verdad. Él es cordobés y ha trabajado en Córdoba, no niega nunca su inspiración en muchos de los maestros sevillanos, como Juan Martínez Montañés o Juan de Mesa, por ejemplo. Pero fíjate que es curioso que yo, cuando le preguntaba recientemente cuál era su escultor favorito, ¿cuál crees que no, yo he leído que él decía que era Juan Martínez Montañés, no sé si... Para él decía como que, bueno, había alguna cosa curiosa, porque sí, bueno, lógicamente no nos sorprende que sea Montañés, Mena también le citaba, el propio Gregorio Fernández, pero él hablaba de Salcillo, bueno. que es otra escuela seguramente distinta, ¿no?, a la escuela andaluza, en este caso, pero decía que él había encontrado en él expresividades pues que le hacían, que le cautivaban, ¿no? Entonces, es cierto, porque claro, las figuras de Salcillo también son muy expresivas, y en muchos casos que incluso parecen como de cerámica las figuras de Salcillo en muchos casos, y entonces sí, pues es posible, él decía, aunque es verdad. Dentro de que numeró lógicamente a los grandes, porque esto lógicamente no hubo sorpresas, pero hizo especial hincapié pues en Salcillo, y a mí pues es verdad que me sorprendió, al igual que también me sorprendió el conocer que él no es de ninguna cofradía, que no vive la Semana Santa de una manera cofrade, incluso que hasta el momento de tener que trabajar, ¿no?, tanto en la Semana Santa, pues que vivía un poco alejado de esa devoción más popular. Y sí que sorprende porque... De hecho, él es un escultor de vocación muy tardía. Sí. Empieza con 34 años en escultura. Había intentado la pintura, parece ser que no se le daba muy bien o no se le dio bien, se metió en el tema de escultura con 34 años, que es una edad, quiero decir, para empezar a trabajar bastante tarde. Yo creo que fue una Virgen la primera obra que conocemos de él. Yo creo que en aquella época en el taller eran dos escultores, no solo la firma él, pero es verdad que luego después ha encontrado ese punto, ¿no?, para las distintas obras que ha realizado, y decía que él talla sentimientos, ¿no?, y yo creo que eso no lo podemos negar ninguno. Tenemos también en este momento que subrayarlo como debe Abraham Coco, que estaba anoche también con nosotros, acompañándonos en esa salida del Cristo de la Humildad de Fernando Mayoral. Pues es el llamado a hacer esta primera llamada, esta levantada de María Santísima de la Caridad y del Consuelo, al salir a la calle, el pregonero de la Semana Santa Salamanca 2019, que pues pronunció un pregón brillantísimo, en el que no olvidó nada ni ningún detalle, y en el que también aludía, porque él fue aludiendo personalmente a muchos cofrades por su nombre de pila, llamándoles a ir, y también aludía a algunas personas de esta hermandad que trabaja mucho y bien por el bien de la Semana Santa. Ahí está, recibiendo de Óscar ese abrazo. Aquí ya tenemos un mundo que, aunque es verdad que la dominicana había ido incorporando algunos de estos elementos, aquí ya tenemos una configuración de palio pues distinta a lo que estamos habituados en Salamanca. Para empezar, esa presencia de guía, de contraguía, de personas que van repitiendo las órdenes. La candelería también tiene una disposición más particular. Es un palio en construcción, todavía no podemos darlo por terminado, porque como todo, pues en esta hermandad está en un proceso de ir hacia algún sitio que tienen muy claro, eso sí, pero que bueno, pues se va trabajando y se va poniendo poco a poco. Y esto es el sueño azul que sale a la calle, María Santísima de la Caridad y del Consuelo, que hoy
habrá vuelto a sorprender a muchas personas por su vestimenta. Ya sorprendió en la pasada festividad del Rosario, donde por primera vez se probó esa vestimenta, digamos, de inspiración charra, y hoy pues vuelve a por ese camino, no en cuanto a los abalorios o al traje más puramente charro, pero sí a todos esos paños bordados que porta, que nos recuerdan a los mantones del traje charro. Ahí está ese traje de charro dorado. Claro, es que muchas veces en este tipo de esculturas, sobre todo este tipo de vírgenes, que sí ciertamente son muy sevillanas, ¿no? Hay que decirlo, es muy sevillana esta virgen. Entonces, este tipo de vírgenes muy andaluzas y muy sevillanas, claro, como decíamos antes, el escultor tallaba prácticamente, o sea, hacía una escultura de bulto redondo y tallaba la cara, las manos y los pies solamente. Entonces, eso te da, como es una figura de vestir, en realidad, te da para poder fijarte en todos esos detalles que tú comentas, tanto del traje, como de la cruz que lleva sobre el pecho, como la corona, como el mismo rosario que ya lleva en las manos. O sea, cada uno de estos pequeños detalles pues sirven para fijarse un poquito más en todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con este sueño azul, ¿no? Que está en el segundo año ya en las calles de Salamanca. Sale María Santísima a repartir caridad y consuelo, que llámenlo caridad, llámenlo igualdad, llámenlo justicia social, pónganle el nombre que quieran, pero que bien precisados estamos de ello. Es un camino que yo creo que nunca se acaba de recorrer, y desde luego el consuelo, ¿no? En este momento me quiero volver a acordar de nuestro amigo Raúl Alejo, que quizás nos esté viendo en unas horas difíciles para él. Bueno, pues ojalá también esta imagen de María Santísima de la Caridad y del Consuelo le acompaña en estos momentos un poco difíciles. Ya estamos viendo el giro, el primero de los giros. Es un momento siempre crítico, la salida de una iglesia, y un momento de especial responsabilidad. También es habitual que, aunque se reparten los honores a lo largo de toda la estación de penitencia, pues digamos la persona relevante o a la que se le quiere dar una mayor relevancia o más importancia, en este caso Abraham, pues es la primera. Es el momento de salir de la iglesia, porque es el momento en el que como que se sale a la calle con todo el ímpetu de un año esperando este momento. Sí, daros cuenta además como ellos cargan a costal, el giro se hace de una manera muy lenta. Hay que hacerlo muy despacio hasta que la figura queda, digamos, recta, ¿vale? Y puede enfilar la calle. Los giros, por ejemplo, a costal, yo creo que son mucho más complicados que cargando a hombros, porque a hombros todos los cofrades van al mismo tiempo. Quiero decir, más o menos deberían haber trabajado, haber ensayado mover el pie todos a la vez, ¿no? Pero aquí, pues digamos que tienen que ir muy despacio, como van arrastrando los pies en muchos casos, pues van muy poco a poco. Lo estamos viendo, como este giro tarda muchísimo tiempo, y es por esa razón. Yo creo que tiene que ver mucho con la carga a costal que hacen en esta cofradía. Estrena adornos florales también, el paso de palio, y ahí vemos también ese detallito. Les gusta mucho a la hermandad trabajar lo simbólico, justo debajo del fajín, el anagrama de la orden mercedaria, que también es una orden pues llamada a rescatar cautivos, sí. Llamada a una tarea, digamos, importante de caridad, que tiene también en la caridad, siendo un trabajo con los oprimidos. En la rama femenina como la masculina, pues su misión en la iglesia pues estuvo muy vinculado a lo que hoy en día se conoce más como la pastoral también penitenciaria, ¿no? En una etapa, en su etapa fundacional, y siempre vinculado pues a ese darse, ¿no? Ese darse a los demás, y sobre todo a aquellos pues, que tienen una situación más desfavorable en la vida. Llevas también Nueva Lágrima, el puñal, como nos refería Rafa, y esta particular pues, ornamentación en la vestimenta. Hoy precisamente, ya que se acaba con el tema, pues en la revista Christus pueden ustedes leer con cierto detalle las reflexiones del hermano mayor de Álvaro Gómez sobre el arte de vestir una imagen de vestir, porque bueno, pues efectivamente Rafa es todo un arte, y ya sabemos que nosotros no estamos muy habituados, porque es verdad que las imágenes de vestir había muchas, pero bueno, si hablamos de los Cristos, pues llevaban su túnica y se acabó, y si hablamos de las vírgenes, pues también prácticamente se repetía su forma de vestir
de manera inmemorial un año tras otro, pero es verdad que en otros lugares, volvemos a mirar al sur, ser vestidor o ser camarero o camarera de la Virgen es un cargo de enorme responsabilidad, porque cada uno además tiene la obligación de poner su toque, y no es lo mismo que te vista una camarera que otra o un vestidor que otro. Sí, yo precisamente hoy estaba comentando algo sobre dos imágenes de Sevilla, una es Jesús de la Pasión y otra es Jesús del Gran Poder, que son dos muy conocidas imágenes. Las dos son imágenes de vestir, una de Juan Martínez Montañés y la otra de Juan de Mesa, y que están, pues, una en la iglesia del Salvador de Sevilla y otra en la capilla del Gran Poder, que está muy cerquita de la Alameda de Hércules en Sevilla. Y claro, estas son figuras de vestir, son figuras de bulto redondo, es decir, debajo del traje no tenemos nada, tenemos como un armazón de madera, pero no está tallado nada más, porque, como decíamos, tallaban cara, manos y pies. En este caso, pies importantes, porque, por ejemplo, en esas dos figuras tenían que tener ademán de caminar las dos, es decir, estaban caminando con una cruz a cuestas, ¿no? Iban con una cruz y un cinineo detrás que les ayudaba a levantar la cruz, y entonces tenían que tener ademán de caminar, pero vamos, sí era una cosa muy habitual, muy normal, sobre todo. Además les cambian el traje, pues como se hace en Salamanca, por ejemplo, con la Soledad, ¿no? Después de la resurrección se le pone un traje de color blanco, y entonces tú vas a la Basílica o al Salvador, por ejemplo, o vas al Gran Poder y encuentras cómo están perfectamente vestidos de blanco, pues justo después de la resurrección, ¿no? Además, hay otra cosa, y es que esas figuras, las dos, yo en el caso de la Virgen ahora mismo estoy pensando, pero no recuerdo ninguna, pero tanto Gran Poder como Pasión son articulables las dos, es decir, tenían los brazos y los codos que podían moverse al gusto, de manera que podías colocarlo con la cruz a cuestas como iban habitualmente, o bien ponerlo en una posición de ceomo con las manos cruzadas delante del pecho, que también era habitual. Vamos a asistir a una de estas llamadas, pues, lo que debemos denominar levantar. Ahí está, esto que ahí vemos, gusta mucho a la gente que está congregada para asistir a esta estación de penitencia. No quiero que se me olvide que uno de los estrenos de esta procesión es ese techo de palio, esa pintura que enmarca el techo de palio, obra de un salmantino, de Jesús López, que también colabora estrechamente con la hermandad. Así que es uno de los motivos también de enriquecimiento progresivo de este sueño azul, que echa a caminar, parece como que se abre paso entre la multitud, en gran modo, como que por lo menos este Domingo de Ramos, en el que todavía no se ha producido esa muerte, que ya se prefigura con la escena del despojamiento de la vestidura, como que la gente no quiere dejar sola a la madre, y es una madre que incita mucho a la piedad, ¿no, Rafa? Decíamos, hablábamos del rostro. Si, como apuntaba muy bien Juan, se inspira Romero Zafra en Salcillo en algo, quizás sea en la mirada, ¿no? Esa mirada acuosa, esa mirada muy viva, muy intensa. La comunicación, yo creo que era en el pasado, sobre todo en esculturas de devoción de época barroca y posterior rococó, eran muy importantes la comunicación con la figura, y bueno, pues yo creo que esa es una de las cosas que él sabe manejar. Además, hay pequeños trucos, ¿vale?, para conseguir todo este tipo de expresividad que, bueno, ya conocían anteriormente, ¿no? Ondulación de las cejas, por ejemplo, ojos semicerrados, boca entreabierta, donde se puedan apreciar tanto los dientes como la lengua. Bueno, estos pequeños trucos que algunos artistas hacían mejor que otros, por supuesto, pues claro, los recogen toda esta tradición. Pero bueno, fíjate, estaba pensando yo también, porque en esto de la comunicación que dices, las figuras de devoción, por ejemplo, el Cristo de los Cálices que hace Juan Martínez Montañés en Sevilla, es un Cristo que está vivo y tiene los ojos entreabiertos, y el Cristo que estaba en una zona elevada miraba hacia el suelo, de manera que cualquier persona que estuviera de rodillas delante de él podía mirarle directamente a los ojos y comunicarse con él, ¿no? Porque yo creo que esta es un poco la idea, ¿no? Tú hablas, es como establecer un diálogo con cualquiera de estas figuras, y en ese diálogo, pues tú pides o das las gracias o lo que quieras, ¿no? Es decir, toda esa comunicación es muy importante.
Estamos viendo lo complicado que es el giro, como nos apuntabas muy bien, Rafa. Ahí lo estamos viendo, es el giro de la Plaza de las Agustinas a la subida de la Compañía. El plano es magnífico, el emplazamiento de nuestras cámaras, el enorme trabajo técnico. Aprovecho para sacar en este... Sí, salía, citabas antes a Víctor, le vimos en las imágenes de cuando veíamos la Compañía hacia abajo. Vemos también que Rafa no nos mentía en eso de la 10ª fila, que estamos viendo que sí, que es verdad que hay muchísima gente que se agolpa. Es verdad que también es un lugar espléndido para verla, y la propia imagen, si estuviéramos viendo cómo era la Virgen, lo que está viendo es la catedral, la torre de la, bueno, va a empezar ahora, perdón, a ver la torre de la catedral, y también en un lateral la propia torre de la clerecía. Es una mirada, ¿no?, hacia la monumental de Salamanca, que bueno, pues tenemos esa suerte de poder disfrutar. No obstante, si hablamos de inspiración sevillana, nos lo has explicado perfectamente en muchas ocasiones, pero yo no me resisto a recordarlo. Si pensamos en las figuras dolorosas de Virgen del Sur, lo habitual, o en gran medida lo habitual, es que miren al cielo. Aquí tenemos una Virgen que decimos que es muy sevillana, o que nos resulta a nosotros de esa inspiración menos castellana o menos castellana y leonesa, pero que mira al frente, lo cual es precisamente esta idea que estabas poniendo sobre la mesa, Rafa, que es una imagen que interpela, aunque vaya a estar en un altar a cierta altura, etcétera, pero es una imagen que interpela al fiel, y eso siempre despierta una mayor devoción. Yo creo que muchas veces, ¿sabes?, lo que hacen en muchos artistas, lo que hacen no es que, o sea, no es una cuestión de que estén mirando al cielo simplemente, que es así, ¿no?, sino de que la expresión de mirar al cielo es como, bueno, pues es como un aceptar el destino, ¿no?, que es lo que le está pasando, ¿no?, que ya va caminando detrás de su hijo, y entonces lo que tiene que hacer es aceptar el destino, porque finalmente lo van a crucificar. Acepta el destino, pero las lágrimas no las puede ocultar. No, por supuesto, es una cosa, claro, que es una cosa pues de la propia fe, ¿no?, que muchas veces nos ocurre, que puedes ser consciente de lo que está ocurriendo, entender lo que está sucediendo, pero la realidad te supera, ¿no?, y las lágrimas se escapan. Pero en este caso, como dices, Paco, pues si la figura está mirando, interpelando, cuestionando, que siempre es muy importante, como decimos, o sea, la comunicación es importantísima. También es verdad que es muy joven. Mientras vamos a ver exactamente eso a lo que hacía referencia Juan, creo que es en esta imagen, ahí la tenemos, magnífica, la subida de la Compañía. Ya saben, lo repetimos siempre, pero es que es así, que ya dijo uno que todo el centro de Salamanca, y particularmente esa calle, parece hecha a propósito para disfrutar de la Semana Santa, o para vivir, como dijo él textualmente, las escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y no decía cosas incoherentes, don Miguel. No solía hablar por hablar, eso es verdad. Pero decía que también es una imagen muy joven, y eso también, si acaso, remarca la pasión, o la devoción, o la piedad, o el sentimiento de todavía una mayor empatía en la pena, ¿no? Porque, bueno, estamos acostumbrados, pero todo el mundo de cualquier edad tiene el derecho a sufrir y a que lo acompañemos en ese dolor. Pero verdad que ver a una madre tan joven parece que todavía conmueve un poco más el corazón. Eso también es un recurso, aparte de la estética propia de la imagen. Claro. Sí, bueno, ya, claro, cada uno, como tú dices, pues puede, mirando la escultura, después puede pensar o comunicarse de la mejor manera posible, ¿no? Pero claro, es cierto que, claro, hay esculturas con las cuales tienes una mayor conexión, digamos, y que, o por su calidad o bien por su expresividad, ¿no?, como decimos, o sea, el Cristo recogiendo las vestiduras, por ejemplo, de la que sale de la clerecía el miércoles, Jesús flagelado, que comentaremos aquí, pues lo mismo, es una figura muy expresiva. ¿Y sabes a quién le impacta especialmente? A ver. Al señor Romero de Zafra. Sí, Romero Zafra. A Romero de Zafra, porque él es curioso, eso que os decíamos antes, de como no venía o empezó su carrera tardía, él no conocía físicamente muchas esculturas. Entonces, cuando estuvo aquí en Salamanca, cuando fue contratado, él cuenta pues que lógicamente los responsables pues le llevaron bueno, pues estarían con él, ¿no? Le llevaron a sitios simbólicos de Salamanca,
que le impactó especialmente. Bueno, si le llevaron a ver el flagelado y luego le llevaron a ver la piedad de la catedral, pues ya se le cayeron los pelos de sombrero. Y dijo, vamos a ver si podemos estar a la altura. Pero es verdad que cuando ves una imagen, has visto 50.000, ¿verdad?, de catálogos de museos o de sitios, ahora bueno, pues con las nuevas tecnologías, pero cuando lo ves in situ y te paras allá, él además contaba pues que pues lógicamente fue un momento privado en el que pudo estar a solas con esa imagen, pues imagino que le temblaría un poco también el pensamiento de decir a ver si podemos estar a la altura, ¿no?, de lo que se requiere. Estamos viendo esa ornamentación floral a la que hacía yo referencia. Nos aseguraba su hermano mayor que es un nombre muy complicado, que no podía él reproducir, así que yo por lo tanto tampoco, pero que me parece acertadísima. Y esta quizás sea una de las imágenes más prototípicas en esta Semana Santa y más bonitas a la vez. El comienzo de la ascensión a la calle de la Compañía, que debe ser una ascensión difícil, con unos pasos, con un palio de estas características y dimensiones, pero que viviremos en muchos momentos, afortunadamente, ¿no? Por aquí. Si estuviera nuestro amigo Raúl Alejo aquí, que no puede, pues diría que este sería o debería ser el recorrido oficial. El recorrido oficial que tenemos, por ejemplo, en Sevilla, ¿no?, que empieza en la Campana, pues podría empezar aquí en Salamanca, la verdad, en la calle Compañía, porque es un sitio, como decís, muy especial y bueno. Pues... Y hoy no es el día, pero otros días que ya arropa la noche, ¿verdad?, con esa luz de la piedra, bueno, tenemos mucha suerte. Es verdad que luego cuando viajas hay muchos lugares en Castilla y León y fuera de nuestra comunidad que son pues, también que impresionan, ¿no?, que te pellizcan un poquito el alma, pero lo que pasa es que quizás, suerte. como esta calle al final luego se estrecha tanto, sí. Y en muchos casos es muy difícil que se ponga público, eso es un buen embudo, pues yo creo que por eso lo hace también como muy especial, también con toda la arquitectura, la piedra de Villamayor, todo el tema. Aquí tenemos a los acólitos. Valoró o sopesó la hermandad si los tramos que acompañan a la Virgen debían cambiar el color rojo por el color azul, dado que este iba a ser su distintivo, ya decimos, el sueño azul, y al final pues se descartó, con el fin de que no hacer ninguna diferencia, que lo de las secciones luego en muchas ocasiones se vuelve complicado, pero sí se ha guardado para estas dos personas, que también son una imagen inédita en la Semana Santa de Salamanca, esas dos personas que acompañan auténticamente al paso del costalero, pero por fuera al paso, que también es otra de las imágenes curiosas que nos deja. Sí. Estábamos viendo antes que yo creo que es curioso fijarse cómo cargan, ¿no?, porque nosotros no estamos, o sea, no es que estemos muy acostumbrados, porque la mayoría de los pasos en Salamanca se sacan a hombros, ¿no? Entonces, claro, mientras digamos que el peso va alternando sobre las caderas, vamos a decirlo así, para que la gente lo pueda entender, en un paso a hombros, en el costal no es así. Entonces, realmente las personas que van debajo del paso van literalmente arrastrando los pies. De hecho, si nos fijáramos, si hubiera total silencio, pues podríamos comprobar cómo se escucha perfectamente, cómo todos al mismo ritmo arrastran los pies, y es la manera que tienen de poder ir avanzando, como decimos, pues a veces un poco más rápido en línea recta, mucho más despacio, como hemos visto en los giros. No quería yo, porque antes Juan preguntaba que cuál es el futuro de estas imágenes y yo no quiero eludir la pregunta. Sí, no, me refiero que yo creo que cuando el escultor está en vida, no digo que se hable del menos, lógicamente, porque yo creo que nadie lo hace, pero creo que van a tener personalmente, desde mi punto de vista, que van a tener un envejecer bueno, en el sentido de que yo creo que van a pasar o van a tener referencias. Hay un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Castro Flórez, que dice que el tiempo es el mejor sedimento para saber si una obra es arte o no es arte. Sí, por eso. Entonces, quiero decir, ahora mismo no podemos decir nada de este tema, pero claro, lo mismo dentro de 20, 30 o 40 años, pues la situación es distinta. Así que yo creo que el tiempo es el mejor sedimento, no hay duda. Pues dejamos a María Santísima de la Caridad y del Consuelo camino de su historia, que seguramente sea larga y sea llena de devoción, porque pocas cosas hay más bonitas que repartir, eso, caridad y consuelo. Esta ha sido la salida de la Hermandad del Despojado en este Domingo de Ramos 2019.